mayoría. Como dos. Bueno, creo que somos ya varios. Vamos a empezar. Profesora, disculpe, le tengo, ¿me puedo hacer una consulta? Sí, Emilce. Sí, Sí. sabe que yo hoy quise ingresar para hacer, para fijarme, digamos, para entrar por el Zoom, y vi que el cuestionario de la sesión número 3 ya cerró, y yo no lo hice porque pensé, o sea, de que era después del Zoom, pero ya está cerrado, porque Supuestamente cerraba hoy a la noche. Tengo entendido cerró eso. a las 11:03. Ya está cerrado. Bien. Y después en el de control de lectura, en el de la sesión 3 lo hice, pero yo cuando, o sea, elegí, lo hice desde el celular y yo es la primera vez que lo hice desde el celular. Y me salió como desaprobado, pero porque se ve que cuando pasé de una pregunta a la otra se corrió la respuesta, porque cuando yo entré a fijarme, cómo lo había respondido estaba mal, o sea, no eran las que yo había elegido. Bien. Entonces Bueno, lo desaprobé. bien. Eso lo podemos ver con Pablo. A ver si podemos volver a activar la actividad para que la puedas hacer. Bueno, profe, así lo hago desde la computadora directamente. Y después lo que había hablado con él es que se cerraba hoy a la noche la otra actividad. Sofía, No, ya disculpa que interrumpa. Me estaba fijando el cuestionario de la sesión 3 y cerraba hoy a la mañana y el control de lectura a la noche. Así era. Bien. Con respecto a Bueno, lo que dice la participante, ningún trabajo de la plataforma se puede hacer desde el celular. No está pensada la aplicación para trabajar desde el celular. Por lo tanto, cualquier actividad que quieran hacer se le va a imposibilitar. No van a poder hacer desde el celular. Es únicamente desde la PC. Por eso debe ser que les salió algún error. No pueden hacer la actividad desde el celular. Pueden acceder al material, pero las actividades no van a poder hacerlo. Eso fue lo que bien, le pasó. perfecto. Entonces, el cuestionario de la sesión 3 tenía que ver también con el tema de la lectura, porque el cuestionario de sesión 3 es el que se cerró. Yo pensé que era después del Zoom, como antes, digamos. Claro, Y ese es el sí. que ya está cerrado. Y el de la lectura, el control de lectura, es en el que yo tuve problemas con el celular, que se cierra hoy a las 23:10. ¿Y los que lo hicieron en el celular lo podrán volver a hacer, Pablo, o no? Habría que ver, digamos, quiénes son, si no, se directamente se lo habilita a todos para hasta después del Zoom. Bueno, Profesora, buenas tardes. lo Habla habilito. Graciela Castillo. Yo lo hice en el celular a los dos y los dos lo pude hacer sin ningún problema. Bueno, los habilitemos hasta hoy a la noche después del Zoom. Perfecto. Profesora, Sí. buenas tardes, soy Milagro Espinosa. Hola, Milagro, ¿cómo estás? Me pasó lo mismo que a la chica anterior, o sea, quise ahora, pues yo trabajo, hago guardia y vine ahora a querer ver el tema del cuestionario y se cerró esta mañana. Yo al otro sí lo hice, saqué ya la nota, todo aprobado, pero el cuestionario que yo suponía, la verdad no me fijé bien. Pensaba que teníamos la clase, el taller, y que luego del taller se cerraba o que llegaba hasta hoy a las 23, y me doy ahora con la novedad cuando ingresé a ver que se cerró esta mañana. ¿Será que se puede reabrir el cuestionario del taller? Sí, eso estoy pensando, Pablito, si lo podemos abrir hasta hoy a la noche. Bueno, después tengan en cuenta varias cosas, que los días que se les da son muchos, digamos. Se les está dando 4 días para que hagan las actividades, un cuestionario que son menos de 5 preguntas, o sea, se les está dando muchos días para que hagan,
y se le está avisando por tiempo. Tienen que revisar, digamos, la plataforma, su correo electrónico, porque ahí se avisa todas las novedades, cuando está disponible el material y cuando está la actividad. No es que se le da un día para otro día hacerlo, se le está dando muchos días para que hagan las No, no, actividades. Eso sí, también pero tienen que entiendo tener en la, cuenta. sí, sí, la lectura yo la hice igual ayer, mira, si hubiera sabido eso, lo rendía ahí nomás, pero bueno, especulé, digo, bueno, voy a tener el taller, lo voy a escuchar bien, porque tomo notas del taller, todo, para poder rendir. La verdad, el error yo lo asumo, que no fijarme bien en el horario, porque creía de que como antes era, digamos, ahora ya sé que cada profesor tiene su modalidad, teníamos el taller, inmediatamente podíamos rendir la actividad, ¿me entendés? No, sí, sí, entiendo Perfecto. todo lo demás. Muchísimas Bien, bien. gracias. Si se Bueno, puede reabrir. sí, hagamos así. Em, Abramos de nuevo la actividad hasta hoy a la noche para que puedan responder las preguntas después del taller. Son, Perfecto. la verdad, que 5 preguntas y muy fáciles de responder. No, no tienen por qué tener una dificultad. Así que bueno, Perfecto. lo hagamos así. ¿Les parece? Sí, ahora ya está disponible hasta las 23, por si quieren ingresar después Gracias, de la clase a muchas hacerlo. gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, Gracias. Bien. Bueno, ahora empezamos. Uy. Bueno, vamos a iniciar con la sesión número 3, que es la comunicación. La comunicación es hoy en día eh, la columna vertebral de una organización, ¿sí? Es la base sobre la cual se desarrollan absolutamente todos los procesos que involucran a la vida de la organización. Es por eso que es tan importante, tan compleja, tan vital, ¿sí? Yo acá les puse, vamos a empezar interactuando un poco, les puse cuáles son las quejas más comunes que por ahí escuchamos en torno a la comunicación. No nos comunicamos, no son claros los mensajes, no me animo a preguntar, no entendí lo que debo realizar, no hay interés en la comunicación, nadie me entiende, me cuesta expresarme, no me escuchan, nadie tiene en cuenta mis opiniones y me cuesta escuchar. Creo que todos en algún momento nos sentimos de esta forma o expresamos estas frases en nuestra vida. Resulta muy común que nos pase esto. ¿A ustedes les pasa? ¿Les pasa algo de lo que dije anteriormente? En su vida, Sí, en sus profe. relaciones. Yo siento que mi trabajo no me escucha. ¿Vos sentís que en tu trabajo no escuchan lo que vos opinás sobre algún tema en particular? Eh, eh, Cuando das una sí, opinión sobre formas de hacer el trabajo respecto a eso. claro, Bien, o que por ahí, viste, vos podés opinar como que te dicen que opines, que digas las cosas, uno opina, pero que al fin y al cabo ni son tenidas en cuenta. Se termina haciendo lo que jefatura quiere. bien. Bueno, vamos a ir indagando un poco en todos esos temas. Gracias, Moni. De nada. ¿Alguien más le pasa algo similar? ¿O qué problemas tienen a la hora de comunicarse?
La idea es que participen y que interactuemos y que sea más rico el taller. ¿Qué elementos Profe, creen? Sí, creo que por ahí en lo que más se complica es la comunicación cuando uno supone o cree, pero no pregunta. Entonces por ahí eso es lo que lleva a los malos entendidos o por ahí los choques, totalmente. digamos, porque uno piensa que tal cosa, pero en realidad la otra persona nunca quiso decir algo malo, que qué sé yo, sino que la otra persona lo entendió así, pero digamos, Ujú. lo supone. Sí, mucho de lo que vos decís vamos a ver en este taller y cómo realmente hay elementos como la suposición o nuestras interpretaciones personales que influyen en cómo elaboramos los mensajes, ¿sí? Y cómo nos comunicamos. Y les voy a dar algunas herramientas también para que puedan poner en práctica y bueno, por lo menos intentarlo, ¿sí? Gracias. ¿Qué elementos? Profesor, Sí, buenas tardes, profesora, ¿cómo le va? hola, Por buenas tardes. ejemplo, cuando se manda un mail, normalmente por ahí la gente le pone tonalidades cuando lo lee y cree que la persona que envió el mail lo está diciendo de muy mala manera y de lo contrario, por ahí uno lo lee de otra tonalidad y suena distinto. Es lo que decía la compañera que recién comentó, que es lo que la otra persona cree, pero se le da tonalidad a los mails, a los mensajes y es medio raro sentir eso, pero sí pasa. Sí, totalmente. En el lenguaje escrito pasa mucho eso, con qué sentido le damos, ¿no? Al mensaje que estamos recibiendo. Así es. ¿Qué elementos creen ustedes que intervienen en una buena comunicación? ¿Qué tiene que haber para que una comunicación sea efectiva? Hay que saber escuchar. Mental. Es una de las herramientas más importantes a desarrollarse, obviamente. Profesora, Totalmente. Sí. Ramiro. Hola, Ramiro. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que más allá de lo leído, creo que es que se hable, digamos, como se dice por ahí, en el mismo lenguaje, que ambos sepan Muy bien. interpretar, ambos conozcan sobre lo que se está hablando. Entonces eso hace que la comunicación sea mejor. Supongamos que en un trabajo X, una persona que es antigua en el trabajo maneja cierto vocabulario y tiene conocimiento de acuerdo a las cosas específicas del trabajo y de la organización y de las tareas. Y entonces la persona nueva tiene que acostumbrarse a eso, tiene que aprender qué es lo que le está diciendo el más antiguo, porque digamos el que maneja ese lenguaje, por decirlo de alguna manera, entonces debe haber ahí una concordancia, si no hay, no se puede entender. Totalmente. Pasa Pasa eso siempre con la, las la- personas nuevas, Ujú. sobre todo si no tienen demasiada formación o no tienen experiencia en lo que es una tarea que van a desarrollar. Totalmente. Y mucha de la responsabilidad de transmitir un mensaje es del emisor, ¿sí? Del emisor, de conocer sus receptores, de conocer el contexto, el ambiente. Y me hiciste acordar cuando yo ingresé a trabajar que me pasó eso. Nadie me explicó nada y yo no entendía lo que era un decreto, no entendía cómo se manejaban algunos términos, las designaciones, los agrupamientos. Sentía que me hablaban en chino y realmente te genera ansiedad, te genera angustia. Entonces es importante en este proceso de incorporar personas nuevas, bueno,
asesorarlas, explicarles, totalmente. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que se comunican efectivamente? Sí, no, más o menos. A veces es medio complicado, sí, comunicarse efectivamente. También depende mucho. Quizás yo quisiera comunicarme correctamente, pero si la otra persona no está o predispuesta o por el Totalmente. tiempo, por lo que sea, la comunicación no va a ser efectiva. Viendo el video que teníamos, ahí decía que teníamos que tener los oídos, los ojos y los sentimientos, y observar esas tres cosas para lograr una buena comunicación. Sí, tener todos los sentidos puestos en ese acto de comunicar, que requiere de empatía, que requiere de entrega, de compromiso. Son cosas que las vamos a ir viendo, pero excelente las respuestas. ¿En qué creen ustedes que fallan a la hora de comunicarse? Yo creo que en creer que nosotros somos el dueño de la verdad. Que Bien, lo que nosotros hacemos es así, está bien hecho y no hay, por ahí quizás que por ahí es donde uno más falla. bien. No tener la apertura por ahí de escuchar otros puntos de vista, otras percepciones, O que bueno, escuchamos sin escuchar, ¿no? Y creemos que la verdad nuestra es la verdad. sí, estamos cerrados en una idea y en nuestra forma de pensar. Sí, Y eso no nos permite justamente tener la apertura para escuchar otras formas de ver las cosas que nos puede enriquecer también, ¿sí? Es así. Bueno, me encantaron las respuestas, excelentes. Vamos a adentrarnos entonces en la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es una acción consciente de intercambiar información entre dos o más personas, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una acción consciente? Porque justamente implica voluntad, implica esfuerzo, implica el deseo de comunicarme. Entonces, por eso hablamos de que es una acción consciente. Es un proceso mediante el cual se transmite información de un punto a otro, ¿sí? Comunicar proviene de la palabra comunis, que significa hacer común o compartir información. Y hay algunas condiciones para que una comunicación sea efectiva. Como les decía, esta acción consciente implica el deseo, ¿sí? El deseo de escuchar, el deseo de transmitir algo, de transmitir un mensaje, tener la intención, qué quiero comunicar, para qué quiero comunicar. El deseo de implicarme en el proceso. El deseo de mantenerme en la conversación. El deseo de comprender a la otra persona, ¿sí? De entender lo que me está diciendo. Y tener siempre una actitud de respeto hacia los miembros del sistema comunicativo, ¿sí? Estas son las condiciones para que una comunicación sea efectiva. Y el proceso de la comunicación, que creo que todos lo vimos en algún momento de la vida, en donde hay diferentes elementos, tenemos como principal la fuente o el emisor, que es quien tiene la intención de transmitir un mensaje, la codificación del mensaje, que es la elaboración del mensaje, el canal, donde voy a elegir el medio por el cual quiero transmitir ese mensaje, viene la decodificación, que la realiza el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje, y puede elaborar también una respuesta, luego de interpretar el mensaje, y convertirse en emisor.
y así generar una retroalimentación, en donde la retroalimentación me va a permitir verificar si el mensaje que yo envié fue realmente comprendido y fue interpretado como yo lo deseaba, con el fin que yo inicié la comunicación, ¿sí? Y a su vez, todo este proceso comunicacional se da en un entorno, en un contexto. Como decíamos recién, que dábamos el ejemplo de las personas que ingresan a una organización, tener en cuenta el contexto, el ambiente, las conversaciones y la comunicación se dan en un contexto determinado que requiere tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuándo se da una buena comunicación? Se da cuando se transmite un mensaje y el emisor lo capta y lo comprende exactamente como el emisor espera que lo haga. ¿Sí? Ahí fue exitosa la comunicación. Cuando yo transmití un mensaje y el receptor lo recibe y lo comprende y lo decodifica como yo quise que lo haga, es una comunicación exitosa, ¿sí? Los seres humanos no podemos no comunicar. Es imposible no comunicar, todo comunica. Somos seres comunicativos, y el lenguaje no verbal también comunica mucho. Los gestos, la postura, las miradas, el tacto, ¿sí? Son importantísimos en la comunicación y nos dan mucha información acerca del receptor y del emisor también. El responsable de la comunicación es el emisor. Depende de él, de cómo elabora el mensaje, de qué tiene en cuenta para desarrollar ese mensaje y la acción comunicativa. Depende del emisor que el mensaje sea comprendido, ¿sí? Y es el receptor el que dota de sentido el mensaje, el que lo interpreta, el que lo analiza, el que lo comprende. Por eso es tan importante la retroalimentación, ¿sí? Para verificar y comprobar que nuestro mensaje fue realmente bien recibido y comprendido. Hay distintas formas de comunicarse. Tenemos la comunicación interpersonal, que es la comunicación que se da entre una o más personas, que más que nada tiene la función de sociabilizar, ¿sí? Que lo hacemos todo el tiempo estamos teniendo comunicaciones interpersonales. Luego tenemos la comunicación oral, que es la comunicación verbal, hablada, la comunicación escrita, que es el lenguaje escrito, la comunicación formal, que esto se da dentro de las organizaciones, ¿sí? Y que esta comunicación formal sigue una cadena de mando. La comunicación formal tiene que ver con la estructura organizacional, con las cadenas de autoridad, y puede ser ascendente, descendente, horizontal o diagonal, ¿sí? Que ya lo vamos a ver ahora. Y luego tenemos la comunicación informal, que, contrario a la anterior, no tiene una estructura definida, y son conversaciones que se dan espontáneamente, las conversaciones que tenemos en el trabajo, ¿sí? Que no tienen una formalidad específica. Acá les puse un organigrama en donde quería reflejar la organización formal, que son las líneas blancas, que sería la dirección que sigue la comunicación formal. Y la organización informal, que tiene que ver con esta comunicación informal, que puede darse entre diferentes áreas de la organización, entre diferentes personas, y que no tiene la estructura establecida de la comunicación, ¿sí? ¿Qué es la comunicación organizacional? Se entiende como un conjunto de técnicas, actividades y estrategias encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes e información
que se dan entre los miembros de la organización. Realmente las organizaciones que tienen éxito son los que le dan verdadera importancia a la comunicación. Es un eje central, porque sin la comunicación no podemos transmitir la visión, no podemos transmitir la misión, no podemos generar objetivos, no podemos tener retroalimentación. Entonces, por eso decimos que es la columna vertebral de la organización, y por eso es tan compleja y tan importante llevarla adelante, ¿sí? La comunicación organizacional se considera como un proceso que es cambiante y que debe ajustarse siempre al desarrollo de la organización. Por eso la comunicación también debe ser planificada, debe tener sus estrategias y ajustarse a los medios cambiantes a los que estamos inmersos. Y se lleva adelante dentro de un sistema determinado de actividades interrelacionadas que tienen un objetivo y una visión específica. Y acá nos adentramos ya en lo que es la comunicación interna, ¿sí? ¿Cuáles son los flujos de comunicación interna en una organización? Como yo les decía, tenemos ascendente, descendente, ascendente es hacia arriba, descendente es hacia abajo, tenemos horizontal, que puede ser entre dos áreas distintas, pero dentro del mismo nivel jerárquico, o horizontal dentro del mismo departamento o área, pero entre los miembros de ese departamento o área. Y a su vez tenemos la comunicación interna y externa, que constantemente está fluctuando con el entorno. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí. Profesora. ¿Alguien está aportando algo en el chat? Bueno. Continuamos. Tenemos la comunicación formal, ¿sí? Que, como les decía, puede ser descendente, incluye la información y los mensajes que van desde los niveles jerárquicos superiores hacia los niveles de más abajo, que tienen que ver siempre esta información que transmitimos, tiene que ver con instrucciones laborales, con formas de hacer las tareas, con la misión que quiero transmitir, con la visión, con los objetivos de la organización. Tiene que ver también con ciertos procedimientos que quiero aplicar, que quiero que mis empleados sepan cómo hacerlo, con prácticas. Tiene que ver también con la planificación de trabajo, de la planificación de trabajo anual, la planificación de trabajo semestral, ¿sí? Tiene que ver también con transmitir y comunicar ciertos cambios que se produzcan dentro de la organización, nuevas formas de hacer el trabajo, ¿sí? Y los canales por los cuales podemos transmitir todo este tipo de información es a través de reuniones de equipo, que las reuniones de equipo son un eje fundamental en la comprensión de todos estos mensajes que quiero dar, ¿no? ¿Ustedes tienen reuniones de trabajo? ¿Hacen reuniones en sus trabajos? ¿No? Yo sí, profe, cada 2, 3 meses. Cada 2, 3 meses. ¿Con jefe directo? ¿Con varios jefes? Con jefe directo. Bien. ¿En dónde trabajas? Yo trabajo en un hogar de protección de niñez y familia. Ah, bien. ¿Y qué temas se tratan, por ejemplo? ¿Cómo se va a cuidar a los chicos? ¿Qué se les tiene permitido? Cuidados, si salen nuevos cursos
para nosotras de capacitación. Bien. en Bueno, los esto también, ¿no? lineamientos. Esto también, reglas, normas, si vamos a llevar adelante capacitaciones, todo esto es comunicación descendente, ¿sí? Gracias, Moni. Otro canal que podemos usar son las pizarras informativas de anuncios que pueden estar en un lugar común, en donde todos las veamos, ¿sí? Que se usan mucho para anunciar eventos, para anunciar alguna actividad específica, para anunciar, por ahí también se ponen los cumpleaños de las personas que trabajan, bueno, distintas informaciones que se utilizan en la pizarra, ¿sí? Bueno, el correo electrónico, el uso de WhatsApp también, la creación de grupos de trabajo se usa hoy muchísimo, tanto con los jefes como entre los compañeros, sin jefes, ¿sí? Tenemos los portales de uso interno también, que hay organismos que crean sus propios portales. Nosotros tenemos, por ejemplo, el portal del empleo público, no sé si ustedes lo conocen, del empleado público. Profesora, Sí, en el caso de mi trabajo, que es en el Ministerio Público, tenemos sí un portal específico del Ministerio Público, donde se va bien, transmitiendo las informaciones de nivel general, digamos, como ser ciertos formularios que hay que presentar, supongamos, a la AFIP, aquellos que se encuentren alcanzados por el impuesto a las ganancias, o los cumpleaños, o el bien, reglamento, eh, perfecto. avisos relacionados con tareas que se van a realizar de mantenimiento, o cursos de capacitación para tal o cual área o dependencia. Bien, sí, la Igualmente, verdad que son muy funcionales los portales y muchas organizaciones lo usan para transmitir justamente este tipo de mensajes o algún beneficio para los empleados, o por ahí también el acceso a través del portal al recibo de sueldo. Bueno, sí, también. distintas herramientas, ¿sí? Gracias, Sí, Ramiro. a las horas extras, y a los cursos de capacitación, las horas que tiene cada uno, esas cuestiones. Y después el uso, por ejemplo, en donde yo estoy, del correo electrónico, se usa más que nada para intercambiar datos, supongamos en el área que estoy yo, que es de administración, para cambiar facturas, ya sea con gente, con terceros, o ya sea dentro del mismo ministerio, facturas o informes, o bosquejos de informes para que lo revise la directora, en función de eso, para luego ser presentados. No, Bien. no se usa quizás tanto como forma de establecer directivas, sino Sí, no, no, no. como otra herramienta en un sentido más práctico y cotidiano, digamos. Claro, Y la sí, o pizarra lo por ahí usamos, uso el correo electrónico para enviar proyectos, para claro, revisar. sí, más que nada para todo lo que es, digamos, bosquejos, proyectos, y nada definitivo, ¿no es cierto? Así es. Eh, y en el caso de las pizarras, como usted decía, particularmente, yo tengo una pizarra donde voy diagramando las tareas diarias, las tareas principales, digamos, de los muchachos, y Ujú, también, en función de eso, obviamente siempre hay detalles en una u otra de las tareas que se le tramite por vía oral, digamos. claro, bien, perfecto.
Están excelentes los ejemplos. Gracias, Ramiro. Nada. También tenemos, bueno, los memorándums que lo utilizan un montón de organismos y organizaciones, las notas circulares, y uno de los elementos también más importantes es el feedback constante, ¿sí? Que es esta evaluación, el control, la supervisión, la devolución también, la devolución sobre cómo se está llevando adelante el trabajo. La retroalimentación es un elemento primordial. Luego tenemos la comunicación ascendente, que es la comunicación, es la información y los mensajes que vamos a enviar desde los niveles más bajos hacia los niveles jerárquicos, ¿sí? O superiores. ¿Qué tipo de información transmitimos? Es información importante sobre ciertas necesidades del personal, algunas percepciones, preguntas o dudas sobre cómo hacer algo, cómo llevar adelante un proyecto, un proceso, sugerencias de todo tipo. Se pueden plantear también problemas o ciertas situaciones conflictivas. También incluye las solicitudes, ¿sí? O las autorizaciones para llevar adelante algo. Que un área específica quiera llevar adelante un proyecto o poner en práctica un proyecto y lanzarlo, necesita la autorización de los niveles superiores, ¿sí? Entonces, es información que vamos a enviar a los niveles superiores. ¿Y qué canales utilizamos también? Bueno, el buzón de sugerencias, la evaluación de desempeño, que es información que los supervisores van a tener acerca de cómo se está haciendo el trabajo, ¿sí? De qué hay que mejorar, qué capacitaciones se pueden hacer. Las notas, los informes de gestión, los informes de cómo van los avances de ciertas actividades. Se pueden realizar cuestionarios de satisfacción, que eso también es información para los con qué nivel de satisfacción se encuentran nuestros empleados trabajando, si hay que ajustar algo. El correo electrónico también, el WhatsApp también, y las reuniones que se realizan entre los miembros de los niveles superiores con los que están más abajo. Nosotros usamos también mucho los expedientes, ¿no? Se usan mucho los expedientes en donde trabajamos, que también es un canal de comunicación importante. Y bueno, tenemos la comunicación horizontal, que les decía, puede ser de un área o departamento o sección a otra área, departamento o sección dentro del mismo nivel jerárquico, o dentro de los miembros que componen el departamento, la sección, la división, ¿sí? Y el intercambio de información que hay en esta comunicación es en relación, generalmente es en relación con las tareas específicas, sobre cómo hacer algunas cosas, la coordinación de proyectos, que se usa mucho también la comunicación entre, hay distintas áreas que llevan adelante proyectos y deben ponerse de acuerdo, coordinar acciones, entonces la comunicación entre áreas se da de esta forma. También la solución de problemas, ¿sí? Y se usan, como mencionábamos anteriormente, bueno, el correo electrónico, los chats. Acá se usan mucho también los calendarios de trabajo, para ir poniendo por día con qué actividad se avanzó, qué se realizó, y tener un cronograma detallado de cada día y un tiempo, ¿no? Determinado. Bueno, la comunicación a través de las llamadas telefónicas, también las notas, los informes,
las reuniones entre los compañeros, y también acá entran los eventos de ocio, que son esas jornadas de convivencia que muchos realizan también para intercambiar opiniones, conocerse mejor. Nosotros antes hacíamos mucho en el lugar donde yo trabajo, jornadas de convivencia, en donde hacíamos distintas dinámicas de equipo, fuera del horario laboral, y que nos servían para conocernos mejor, para bueno, comunicarnos de otra forma. Sirve para eso las jornadas de convivencia. Luego tenemos la comunicación diagonal o cruzada, que es el intercambio de mensajes o información con personas de un nivel superior a un nivel inferior. Es decir, que es entre miembros que no están en el mismo nivel jerárquico, ¿sí? Y también se envían mensajes en relación a la coordinación de proyectos, sugerencias, consultas, compartir diversa información. Se hacen muchos círculos de calidad con este tipo de comunicación, en donde se busca mejorar la calidad de los servicios, la calidad de los procesos, con grupos de empleados que realizan tareas similares. Tenemos los equipos de proyecto, que son equipos multidisciplinarios, en donde trabajan distintas áreas. Las reuniones de trabajo también, en donde se comparten mejoras o se debate sobre algún nuevo producto, sobre algún nuevo servicio. ¿Está claro hasta acá? Café. Sí. Bueno, continuamos. Entonces tenemos comunicación interna formal y comunicación interna informal. Vimos recién la formal, ¿sí? Vamos a la informal. ¿Qué es este estilo de comunicación que yo les decía que no tiene una estructura, ¿sí? Surge de la espontaneidad de las conversaciones que tenemos entre las personas que integramos una organización, ¿sí? No tiene que ver con niveles jerárquicos. Y surge de la interacción social entre los miembros, del desarrollo del afecto, de la amistad que se va dando y se va generando entre los miembros de un equipo. Y la comunicación informal lo que tiene es que puede beneficiar o perjudicar a la organización según cómo se gestione, ¿sí? Es decir, que la organización también tiene que tomar participación dentro de la comunicación informal en lo posible, ¿sí? Puede beneficiar o perjudicar de forma positiva, ayuda a la cohesión del equipo, ¿sí? A que se desarrollen estas relaciones interpersonales, a la integración, al sentido de pertenencia. Y de forma negativa se pueden dar los famosos chismes o rumores, que son estas suposiciones, la distorsión de los mensajes, y que genera muchas veces malestar, desmotivación, confusión, y perjudica tanto a las personas como a la organización, ¿sí? Me Y cambié el horario. Era a las 5 y empezó a las 4 la clase. tenemos la comunicación externa, que es sumamente importante, tanto como la comunicación interna, y que igualmente necesita ser planificada, tener estrategias, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos conectados y relacionándonos con el medio en el cual nos desenvolvemos como organización. Las organizaciones se comunican continuamente con el exterior, es decir, con el entorno. Y estos públicos con los que interaccionamos van desde accionistas, proveedores, clientes reales, clientes potenciales, usuarios,
distribuidores, mercados de capitales, con todos los medios de comunicación, líderes de opinión, grupos de presión, entidades colegas. También tenemos las entidades gremiales, con las cuales todo el tiempo estamos negociando o teniendo vínculo, los medios internacionales y el público en general, que es la comunidad, ¿sí? Como les decía, la comunicación externa es tan vital para la organización como la comunicación interna. Entre ellas debe existir una alta integración. Y aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos específicos, ¿sí?, que son los que desarrollan justamente estas estrategias comunicacionales, como departamentos de relaciones públicas y prensa, o de marketing, investigación de mercado, o comunicación corporativa. Hay departamentos creados específicamente que se dedican a esto. La comunicación externa depende de todos los integrantes de la organización, ¿sí? Y cuando las personas se sienten identificadas con la organización y hay un sentido de pertenencia y buenas relaciones laborales, también se transmite una imagen positiva, corporativa, hacia afuera, ¿sí? Es decir, que la cultura de mi organización se va a ver reflejada también en esta comunicación externa. Bueno, tenemos distintas formas de comunicarnos externamente, relaciones con otras instituciones, el envío de información general constante a los medios de comunicación, la participación en actividades, ciertas actividades de nuestra organización, donde se generan relaciones, donde se generan vínculos con los distintos públicos, ¿sí?, que me interesan. Eso también, o sea, la organización debe seleccionar y elegir con qué públicos quiere vincularse y de qué manera, ¿sí? La elaboración de materiales y medios de comunicación propios para transmitir un mensaje institucional, y las publicidades, que son las formas más utilizadas, escrita, radial, la televisión. Y además está el patrocinio o ciertas acciones públicas o actividades de interés social, que también son espacios en donde se puede transmitir mucho la imagen corporativa de mi organización. Como les decía, el público debe ser discriminado según los intereses que la institución tenga. Cuanto mejor se identifican a los públicos, mejores van a ser los resultados, ¿sí?, y los logros de los objetivos. Nos vamos a adentrar un poco en lo que es comunicación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están bien? ¿Entienden? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? No, vamos bien, profe, perfecto. Bien, gracias. Bien, la comunicación tiene como eje central, dentro de una organización, desarrollar, transmitir la visión organizacional. Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro, ¿sí? Siempre las actividades y las acciones que realizamos en nuestra organización es del presente hacia el futuro. Y se pueden desarrollar gracias a la comunicación. Por lo tanto, la visión y la comunicación son determinantes en la dirección y en el futuro de la organización. La potencia de la visión está en los efectos de su comunicación, en cómo comunicamos cuál es la visión de nuestra organización, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos que tenemos, ¿sí? Una de las razones principales de la comunicación es desarrollar la visión común, la visión compartida, que también este tema lo vamos a ver más en profundidad en la sesión número 4, que es liderazgo. Pero sí o sí se los quería transmitir para ir adentrándolos en el tema.
Entonces, una de las responsabilidades más importantes de la comunicación es generar esta visión compartida entre los integrantes, entre los miembros de mi organización, que es la capacidad de elaborar un sentido compartido, una percepción colectiva de qué es lo importante y por qué. Y hay distintas estrategias, según el líder, que pueden adoptar para llevar adelante la transmisión de esta visión, ¿sí? Cómo transmito a mis empleados, a mis colaboradores, la misión de la organización. Tenemos en un nivel inferior la imposición, ¿sí? Que es el jefe que impone, que no es el más positivo. Es cuando el jefe sabe cuál debe ser la visión y la organización tiene que seguirlo, ¿sí? Es imponer, tenemos que ir para acá, esto se tiene que hacer porque lo digo yo, algo así. Entonces es el liderazgo de imposición. Tenemos la venta, que el jefe sabe cuál debe ser la visión, pero necesita que la organización la compre, entre comillas, antes de continuar. Es decir, necesito venderle a mis empleados de una forma que los atraiga para desarrollar la visión de mi organización, ¿sí? Luego tenemos la verificación, que el jefe tiene una idea de cómo debe ser la visión y quiere conocer las reacciones de la organización antes de continuar. Es decir, propongo la visión y veo cómo reaccionan las personas para ver si voy por buen camino o no. La consulta, que el jefe está elaborando una visión y necesita ser asesorado por la organización antes de continuar, que este nivel y la creación conjunta son los mejores, ¿sí? Porque llevan justamente, a esta visión compartida, ¿sí? La consulta, bueno, ya se las expliqué. La creación conjunta es crear en conjunto con los miembros de mi organización la visión, que es en este punto en donde los hago parte, porque si yo les impongo qué se tiene que hacer, no hay un sentido de participación, no hay un sentido de pertenencia, no me siento identificado. Entonces la creación conjunta es la mejor opción para crear la visión, ¿sí? Que el jefe y los miembros de la organización construyan juntos la visión compartida, que después lo vamos a ver más en profundidad, pero para que vayan teniendo una idea. ¿Alguien me puede decir qué es el pensamiento sistémico? ¿O qué idea tienen? ¿O en qué se basa el pensamiento sistémico? ¿Nadie? ¿No hay valientes? No se trata de pensar en función de, o sea, en función de la organización. Digamos, yo soy una parte de la organización, un área, y planifico lo que voy a las tareas en función de las necesidades que puedan tener las otras, ya sea que sean reales o que sean, o que puedan ser posibles, futuras, esas necesidades. Sí, bien, perfecto, tiene que ver con eso, ¿sí? El pensamiento sistémico es la capacidad de pensar justamente en términos de sistemas. ¿Qué son los sistemas? Son elementos interrelacionados entre sí, en donde la modificación de uno influye en el otro, ¿sí? Y identificar estas interrelaciones entre las distintas áreas, en lugar de asociarlas a cadenas lineales de causa y efecto. Por eso decimos que se viene... Sí, ¿alguien quería decir algo?
eso sería asociar al sistema, al concepto ese de caja negra, entradas, procesos, salidas. Sí, tiene que ver, tiene que ver. Lo que les quiero plantear es que se viene de una organización o se está tratando de ir de una organización estructural, piramidal, jerárquica, en donde las líneas están muy marcadas de jerarquía, hacia una organización en red, ¿sí? En donde todas las áreas trabajan en forma interdisciplinaria, y a su vez hoy en día es muy difícil como tener toda la información que necesitamos para desarrollar los trabajos, para desarrollar proyectos. No se puede concentrar toda la información en una sola área, entonces necesitamos de este trabajo en red, en donde todas las áreas se relacionan conjuntamente en forma de red, y no tienen tan marcada esta estructura organizacional que está muy vigente hasta el día de hoy, salvo organizaciones que son como más, que tienen otra mirada, pero la idea es ir de esta estructura hacia el trabajo en red, ¿sí? Bueno, tenemos distintas barreras comunicacionales, que son esas dificultades con las que nos encontramos a la hora de comunicarnos. El filtrado, que es la manipulación deliberada de la información para que parezca más favorable al receptor, es decir, los niveles superiores envían un mensaje. Va atravesando los distintos niveles, y cuando llega al área o al sector a donde tiene que llegar, todos los intermediarios omitieron cierta parte de la información, entonces los mensajes que llegan no son los originales, ¿sí? Entonces nos dificulta el logro de los objetivos, de la tarea. Las emociones, que son un aspecto fundamental, somos seres emocionales, y la manera en la que un receptor se siente al recibir un mensaje influye en su manera de interpretarlo. Es decir, la manera en cómo yo me siento cuando recibo un mensaje, lo que siento va a determinar la interpretación de ese mensaje, ¿sí? Las emociones extremas, por ejemplo, nos dificultan estar en un proceso de comunicación. La sobrecarga de información, esto también, el cerebro siempre tiende a seleccionar la información importante, ¿sí? Y la que no considera relevante, la omite o nos olvidamos, entonces la sobrecarga de información, el exceso de información también dificulta la comunicación, ¿sí? Es por eso que los mensajes tienen que ser claros, específicos. La defensa, cuando las personas sienten que están siendo amenazadas, o cuando yo me siento amenazada en una conversación o en un planteo de alguna situación, suele generar reacciones que van a dificultar la comunicación. De hecho, casi todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, creo que me faltó cámara. Ahí está esto que Los son de los puntos que micrófonos, vos por favor. haces ahí. A ver. Y te puedo llegar ahí el nombre de dónde. Sí, faltan los buses. El lenguaje, fundamental, esto que decíamos al principio, ¿no? También las palabras que usamos, qué palabras usamos para comunicarnos con mi interlocutor, si tengo en cuenta, no sé, la edad, o ciertos factores que hacen que la interpretación de las palabras no sean iguales, ¿sí? Las palabras para mí significan una cosa, y para mi interlocutor pueden tener otro significado. La cultura referente a
distintos idiomas o al sistema de cultura donde vivimos, ¿sí? Los valores, las creencias. Y los rumores, que ya los mencioné anteriormente, que son esos enunciados ligados a acontecimientos cotidianos que se dan en la cotidianeidad, destinados a ser creídos, es decir, que se los dice con la intención de ser verídicos, y se transmiten de una persona a otra, normalmente de boca en boca, sin que existan datos concretos, ¿sí? Que permitan establecer su exactitud. Todos estos son elementos que dificultan la comunicación, que pueden hacer que la comunicación no sea efectiva. ¿Y qué podemos hacer? Utilizar siempre retroalimentación, como les decía, es un elemento sumamente importante, ¿sí? Simplificar el lenguaje, hablar de manera clara, específica, elegir las palabras, estructurar los mensajes, planificar mi mensaje, qué quiero decir, quién es mi público, a quién le voy a decir, cuándo, ¿sí? Son cosas que debo tener en cuenta. La escucha activa, que es un aspecto, creo que es el principal a la hora de comunicarse, y que no tiene que ver con oír, ¿no? Escuchar es esa búsqueda activa de sentido y de significado estando dentro de una conversación, y oír es una acción pasiva en donde no estoy comprendiendo ni teniendo retroalimentación con mi interlocutor. Gestionar las emociones es un aspecto clave y que hoy en día las organizaciones lo tienen muchísimo en cuenta. La inteligencia emocional, ¿sí? Las emociones pueden nublar o distorsionar gravemente la transferencia o significado de los mensajes. ¿Por qué puse en celeste la escucha activa y gestionar las emociones? Porque ahora lo vamos a ver un poquito más. Vigilar también las señales no verbales. Las acciones no verbales hablan muchísimo, y un buen comunicador sabe interpretar en el otro cuáles son esas señales no verbales. Si el otro me mira a los ojos, a cualquiera creo que le pasa que qué feo que es cuando estás en una conversación y el otro no te está mirando, sentís que no te presta atención, que no hay interés en la comunicación, ¿sí? El uso de las manos, los gestos, la cara, la postura de los hombros, el tacto, si me toca la mano, o sea, son un montón de señales que me pueden dar información y coherencia también entre lo que el otro está diciendo y demostrando con su cuerpo, ¿sí? Y la prevención del rumor también. Es decir, que, como les decía anteriormente, la organización debe también tomar intervención en esta comunicación informal que se da, y mantener a los empleados informados de forma regular sobre diferentes aspectos, ajustar la comunicación a las necesidades específicas también, y si surgió algún rumor que la gerencia o los niveles superiores se enteraron, también desestimarlos si es necesario, ¿sí? O refutarlos. Entonces la escucha activa tiene distintos aspectos que podemos tener en cuenta para desarrollarla. No hablar de más, desarrollar la empatía, fundamental, ponerme en el lugar del otro a la hora de comunicarme, ¿sí? Establecer contacto visual, asentir con la cabeza, dar señales al otro de que lo estoy escuchando, de que lo estoy comprendiendo, hacer preguntas, preguntar para aclarar, preguntar si no entendí, preguntar para obtener información, y evitar interrumpir al que habla, ¿sí? Solemos a veces ser más los que hablamos que los que escuchamos. Entonces, bueno, la escucha activa es
un elemento fundamental. Bien, estaba leyendo el chat. Ese, no sé cómo estamos de tiempo. Medio cortos. Bueno, si tenemos tiempo les muestro, pero ahí igual el Power va a quedar para ustedes. Hay un video de un español que es espectacular escucharlo, sobre la comunicación y algunas herramientas que él da, ¿sí? Así que si no tenemos tiempo, después lo ven ustedes cuando el Power esté subido. Bueno, escucha activa y gestionar las emociones, dos aspectos importantísimos en la comunicación, ¿sí? Los seres humanos estamos compuestos por tres dimensiones, tres grandes áreas o tres grandes dimensiones, que es el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Todo ser humano, o sea, no podemos no sentir. Entonces las organizaciones trabajan con personas, y es necesaria la gestión de las emociones dentro de las organizaciones para el logro de los objetivos, ¿sí? El lenguaje, bueno, somos seres lingüísticos también, ¿no? El lenguaje forma parte de nuestra vida. Las emociones influyen en la comunicación. Las emociones extremas o aquellas que llamamos negativas, entre comillas, dificultan o bloquean la comunicación. ¿Por qué pongo negativas entre comillas? Porque las emociones no son buenas ni malas, no las podemos clasificar. Simplemente nos van a dar información sobre nosotros, sobre nuestro entorno, sobre cómo proceder, sobre qué tengo que trabajar, qué tengo que hacer, ¿sí? Las emociones son, es información que me sirve a mí para saber cómo actuar, qué hacer. No son negativas ni positivas. Una persona que tiene un buen manejo emocional en el trabajo puede ser mucho más eficiente en sus actividades, puede manejar la presión, ser alguien clave en la toma de decisiones, tener más creatividad, claridad, manejar conversaciones difíciles. Es decir, la gestión de las emociones es una habilidad que hoy es fundamental en las organizaciones, ¿sí? Las emociones son inherentes a las personas y están presentes inexorablemente en el ámbito laboral. El desafío es aprender a gestionarlas, ¿sí? ¿Y cómo las gestionamos? Hay distintas técnicas. Podría darles un taller aparte de inteligencia emocional y cómo gestionar las emociones, pero traté de resumirlo mucho para que por lo menos vayan con una idea, ¿sí? ¿Cómo las podemos gestionar? A través del autoconocimiento o autoconciencia, ¿sí? Reconocer mis emociones, saber identificarlas, saber aceptarlas, y que implica la autoindagación, es decir, la autorreflexión. Y la autoindagación, preguntarme acerca de qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, es decir, implica autoconocimiento. A partir de mi autoconocimiento también puedo mejorar mi comunicación con el otro. Las emociones no solo intervienen en nuestra relación con los demás, sino que tienen el potencial incluso de impactar en el desempeño laboral. Las emociones negativas influyen en el desempeño laboral de forma negativa. Dije mal las emociones negativas, pero bueno, para clasificarlas entre aquellas que son como más que me bloquean o que responder adecuadamente, ¿sí? Van a afectar mi desempeño laboral, como así también las positivas. Y como ustedes se habrán dado cuenta, las emociones se contagian, son contagiosas. Entonces también la organización tiene que ser parte de generar
ambientes propicios y cultura propicia para desarrollar emociones positivas. Si quieren y les interesa, a quien le interese, después me manda un mail y les puedo pasar información sobre inteligencia emocional, videos y otras cosas a los que quieran profundizar en el tema, que es súper interesante. Bien, ¿vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno. Hay elementos fundamentales que intervienen en cada proceso comunicativo que tienen que ver con la complejidad de cada ser humano, con todas las personas. Todas las personas tenemos procesos complejos a la hora de comunicarnos, ¿sí? Y que tienen que ver con los paradigmas o modelos mentales, con las percepciones, con las perspectivas y con los juicios y valores. Estos paradigmas o modelos mentales, ¿alguien sabe lo que es un paradigma? ¿O qué idea tienen? Es un ideal, digamos. Sí. Puede ir por ahí. Sí. Profe, Por ejemplo, un decimos paradigma. Sí, Leila. Perdón, habla Ramiro. No, dale. Un paradigma es una idea concebida socialmente en un determinado momento histórico o temporal, o sea, tiene que ver con una concepción temporal de algo. Bien, perfecto. Excelente. Así es. Tiene que ver con eso y también, bueno, los seres humanos pensamos, es decir, que procesamos toda la información que recibimos y tomamos decisiones y actuamos con base a 3 dimensiones. Pensamos automáticamente, todo el tiempo estamos teniendo pensamientos automáticos, todo el tiempo, es más, hacemos cosas automáticas sin pensarlas demasiado. Pensamos socioafectivamente, es decir, que pensamos, tomamos decisiones y actuamos en función de nuestro sistema de relaciones y de nuestros vínculos interpersonales, y pensamos con modelos mentales, ¿sí? Estos modelos mentales restringen nuestra visión de lo que nos rodea, ¿sí? Actúa como un lente fotográfico que me hace seleccionar o ver una parte de la realidad distinta a la que ve mi interlocutor, ¿sí? Los modelos mentales determinan nuestro modo de percibir e interpretar el mundo, nuestro modo de actuar y nuestro modo de sentir. Es decir, que estos modelos mentales, estas creencias que tenemos ya predeterminadas, ante, como decía nuestra compañera, ante situaciones pasadas, nos llevan a percibir las cosas, las situaciones y las personas de una determinada manera. Es decir, que la comunicación que establecemos con los demás está condicionada por las percepciones que tenemos, ¿sí? Cómo percibimos al otro, cómo percibimos las cosas, que va a ser totalmente distinta la mía de la de cualquiera de ustedes. La percepción es un poderoso factor que influye en el modo en que cada uno interpreta el mundo y los procesos de información. Dado que la comunicación implica un intercambio, la percepción es un factor de gran complejidad que influye en cómo se comprende, cómo se decodifica, cómo se selecciona, se organiza y se le da sentido a la información que recibimos de los demás. Entonces la percepción
es subjetiva, ¿sí? Siempre va a tener que ver conmigo, con mi forma de ver el mundo, de interpretarlo. Y que tiene que ver con mis experiencias pasadas, con mis vivencias, con la cultura en la que estoy inmersa, con mis formas de sentir algunas situaciones, con la familia y las instituciones educativas. La familia es la base en la cual nosotros constituimos muchísimo de nuestra persona, ¿sí? La percepción es una experiencia personal y única. No es exactamente igual para dos personas. Es decir, que ante un mismo hecho o una misma situación, dos personas pueden percibirlo de diferente manera. Entonces, ¿qué es la percepción? Vamos a ver 3 videitos. ¿Se escucha? Sí. No hay ningún sonido, profe. Quest Mortgage, proud sponsor of the NFL. No se escuchó nada, profe. Se escuchó solo al final, pero muy poquito. No tienen diálogo. No tienen diálogos. Here's some money. What do we got here? I'm her daddy. Look at the cute dog. Bien. No juzgues tan temprano, dice. O sea, no... ¿les gustaron? Decía que no saquemos conclusiones tan rápido acerca de lo que vemos, porque por ahí lo que estamos viendo... No sé, tiene si que ver con lo que observa- pasa en realidad. Claro, si no observamos bien, nos podemos confundir. En el primer caso parecía que había matado al gato, en el segundo que estaba con una prostituta, y en el Sí. tercero que estaba comiendo lo que supuestamente parecía que era lo que había defecado un perro, pero en realidad era el chocolate que se le había caído. En el otro era una persona, era bueno, era parte del grupo con el que estaba y había ido a buscar plata con la persona con el hombre que estaba en el auto. Y bueno, la primera se veía como que parecía que lo había matado el gato, como decía primero. Así es, así es. ¿Cómo sacamos conclusiones? Y además porque nuestro cerebro necesita darle un sentido a las cosas. Entonces, rápidamente sacamos conclusiones que no tienen nada que ver con lo que pasa en realidad, ¿sí? Les quería mostrar esos videos que, bueno, para ejemplificar un poco el tema de las percepciones. Y acá voy a entrar un poco en herramientas comunicacionales para que ustedes puedan poner en práctica, ¿sí? Que nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación. Las técnicas son proponer e indagar, la escucha activa,
y distinguir un hecho de una interpretación. Proponer indagar. ¿Qué quiere decir? El proponer habla de expresarnos a través y desde nuestras inquietudes, dándole a conocer al otro nuestra forma de observar una situación. ¿Sí? Y el indagar, justamente, realizar preguntas a mi interlocutor para verificar un mensaje, para tener más información, dándole la oportunidad de que la otra persona nos muestre también sus inquietudes y tratando de observar, de conocer cómo observa el mundo la otra persona. ¿Sí? Tenemos el proponer productivo y el proponer improductivo. En el proponer productivo, yo voy a compartir con el otro mis interpretaciones de las cosas, de una situación. ¿Sí? Voy a compartir información relevante. Voy a identificar yo los problemas que tengo. Voy a mostrar mis emociones. Y voy a proponer ciertos marcos de acuerdo con el otro, ¿sí? Y el proponer improductivo marca mucho esta tendencia de las personas a veces a no salirse de su estructura o no ser permeables a escuchar los puntos de vista distintos al otro, ¿viste? Cuando el otro tiene la absoluta verdad y no hay forma de mostrarle un punto de vista distinto. ¿Qué manifiesta el debo ganar, debo salvar mi imagen, no debo exponer mi ignorancia, mantener apariencia de racionalidad, es más importante hablar que escuchar? Y acá les puse dos ejemplos. El proponer productivo. Creo que contratar a Ana es una mejor opción que contratar a Juan, ya que su trayectoria en el área es amplia y su formación de posgrado cubre exactamente lo que necesitamos. Me sentiría más seguro contando con un profesional especializado, pero me gustaría conocer qué opinan ustedes sobre el tema. En el proponer improductivo, el ejemplo que les puse es, yo pienso que usted no tiene ninguna propuesta sobre el tema y yo sí. Y quisiera exponer yo las ventajas. Te entiendo lo que me decís, pero déjame que yo reitere mi postura. ¿Qué parte de mi idea no estás comprendiendo o no te queda claro? ¿Pueden ver las dos diferencias? Y en el indagar productivo y en el indagar improductivo, en el indagar productivo podemos realizar preguntas por las inquietudes del otro, ¿sí? Averiguar información relevante, identificar ciertos juicios u opiniones, preguntar por el impacto de mis acciones, preguntar sobre las emociones del otro. Esto es indagar, ¿sí? Indago, pregunto. En el indagar improductivo, la postura es expresar aclaraciones como preguntas, formular preguntas retóricas, pedir opiniones solo si concuerdan con las mías, o también las preguntas medio capciosas de exponer la falta de conocimiento de los otros, ¿sí? Y acá les puse ejemplos. Del indagar productivo, ¿tiene usted una visión distinta? ¿Sí? ¿Tenés una visión distinta de lo que yo estoy viendo? ¿Tenés una idea diferente? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cómo piensa usted que lo afecta mi posición en este tema? ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿Qué te motiva a decirme esto? Y en el proponer improductivo, ¿no está usted de acuerdo conmigo? ¿No piensa que tengo razón? ¿Por qué no puede darse cuenta que su punto de vista es erróneo? ¿Por qué usted está tan a la defensiva? ¿Pueden ver las dos diferencias a la hora de comunicarnos y cómo hay personas que son así? Y la otra, del indagar productivo y del proponer productivo, buscando la apertura, buscando el punto de vista del otro, porque sabemos que el otro nos puede enriquecer, que lo que el otro está viendo o percibiendo puede ampliar
lo que yo estoy viendo, ¿sí? Tenemos componentes, los componentes de una conversación. El lenguaje, ¿sí? Y escuchar y hablar. El escuchar. El secreto de una buena comunicación reside en la capacidad de escucha mutua de los miembros de un equipo. La indagación, por lo tanto, es una competencia al servicio de la escucha. Para desarrollar la escucha activa, podemos indagar, podemos verificar y podemos compartir percepciones. En el indagar es lo que yo les decía y lo que vimos recién, realizar preguntas a mi interlocutor que me brinde información, preguntarle sobre su estado de ánimo, sus emociones, información que me sirva a mí para comprender el mensaje. Verificar, corroborar que el mensaje se entendió. Y compartir mis percepciones tiene que ver con compartir mis puntos de vista, mi perspectiva, mis emociones ante una determinada situación, ¿sí? Por ejemplo, indagar. ¿Qué es lo que viste que te llevó a pensar que este proyecto no se puede llevar adelante? Verificar. El otro me responde y yo verifico. Lo que me estás diciendo es que te parece que no hacemos bien las cosas. Compartir percepciones. Me gustaría contarte cómo me siento con lo que yo estoy escuchando. Otro ejemplo, ¿por qué es tan importante para usted que García siga a cargo de este proyecto? El otro me responde y verifico. Suena que te sentís realmente furioso y muy impotente con la situación. ¿Ven cómo siempre intervienen las emociones? Y se puede ver esta apertura a tratar de entender lo que el otro me quiere decir. Compartir percepciones. Si estoy entendiendo bien, esta decisión implicaría que mi sector dejaría de tener participación en este proyecto. Indagar. ¿En qué estás pensando cuando decís que la calidad del servicio está bajando? Verificar. ¿Te gustaría recibir el servicio en el tiempo comprometido y no tener que reprogramar tu agenda cada mes? Compartir percepciones. Tu aporte puede ser de gran valor y no me gustaría que dejaran de contratar nuestro servicio. Bien. ¿Se entiende un poco cómo funciona? ¿Lo pueden ver? Sí, profe, el último ejemplo que dio parece muy las comunicaciones que uno tiene cuando hace un reclamo a Telecom. Ya te damos el servicio, no te vas, te queremos como cliente y vas un mes y no te lo dan. Algo así sería. Y uno sufre esperando que le den el servicio. Bien, bueno, me hiciste reír. Sí, igualmente es como que lo que quieren ellos es que no dejes de tener su servicio, pero bueno, ¿cómo en un proceso de comunicación podemos realmente poner conciencia a la hora de comunicarnos, y que ya vimos todo lo anterior, que implica voluntad, que implica deseo de comunicarme, que implica la intención de comunicarme, el querer estar en una conversación? Y si no quiero estar en una conversación, me salgo. Bueno, salvo que sea laboral y que realmente... Pero buscar las formas de comunicarme de otra manera, ¿sí? Para darme a entender y para poder comprender lo que el otro me dice. Después tenemos cómo distinguir un hecho de una interpretación. ¿Qué es un hecho? Es una descripción tácita de lo que está sucediendo, ¿sí? Y la interpretación es mi forma personal, particular, de percibir, de vivir o de sentir lo que está pasando, que como vimos en los videos, puede estar muy alejado de la realidad. Acá les puse 3 hechos. Un hecho en particular: 3 integrantes del equipo no recibieron feedback de su desempeño. ¿Cuál es la interpretación que puede hacer
el equipo, acá nadie recibió feedback de su desempeño. ¿Cómo indago? ¿Quién no recibió feedback? Ven cómo también, acá les voy a decir, otro hecho, Juan llegó tarde 3 veces en el último mes. La interpretación, Juan siempre llega tarde. ¿Cómo indago? ¿Cuándo llegó tarde Juan? ¿Con qué frecuencia llega tarde? ¿O por qué llegó tarde? Siempre tendemos a generalizar, a exagerar y a suponer. Son 3 cosas que en la comunicación lo hacemos constantemente. Como dicen los ejemplos, Juan llegó tarde 3 veces el último mes, y charlando entre nosotros, Juan siempre llega tarde. O sea, es algo que lo hacemos hasta inconsciente. Otro hecho, mi equipo de trabajo no está haciendo lo que les pido en este momento de tanto trabajo. La interpretación, lo que podemos interpretar, es que la gente no se preocupa por nada. ¿Cómo podemos indagar? ¿Quién no se preocupa? ¿De qué cosas no se preocupa quién? En realidad mi equipo no se preocupa. ¿Y qué te hace pensar eso? Que no siguen mis instrucciones. ¿Y que no sigan tus instrucciones significa que no se preocupan? Claro. ¿No podría haber otra razón por la que no estén siguiendo tus instrucciones? Es llevar al otro a pensarse también en su accionar. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Les pasa? Sería como autoevaluarse. Claro, es decir, en este proceso comunicacional puedo hacer al otro, hacer ver al otro cosas que no está viendo, con las preguntas, con indagar, ¿sí? Y con preguntas específicas, con preguntas más claras. De eso se trata, digamos, y de no llevar todo a la generalización, a las suposiciones, que crean rumores, que crean chismes, que distorsionan los mensajes. Esa es la idea, digamos, del indagar, del proponer desde la apertura, desde mi propia perspectiva y forma de ver las cosas, pero sabiendo que puedo cambiar también, o que el otro me puede mostrar otra realidad y hacer algo mucho mejor, o más grande, o no sé. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, otro elemento que también influye en nuestra comunicación son los juicios que tenemos del otro, de las cosas, ¿sí? El juicio es una opinión personal que tiene que ver conmigo. Y cuando estamos en una conversación, siempre tomamos posición frente a lo que acontece a través de nuestros juicios y opiniones. No sé qué hora es. Bueno, voy a seguir y si tenemos tiempo hacemos el ejercicio. Creo que sí. Bueno, lo que quiero que se lleven es que la calidad de nuestras conversaciones determina la calidad de nuestras relaciones. Nosotros podemos mejorar, que la comunicación mejore también depende mucho de nosotros. El único espacio o posibilidad de cambio somos nosotros mismos. No podemos hacerle cambiar al otro o que el otro adquiera ciertas cosas. Podemos cambiar nosotros y en ese cambio también se va a ver como un sistema, como la teoría de sistemas, se van a ver reflejados en los demás también, ¿sí? Bueno, hay principios generales de la comunicación, que son de Rafael Echeverría, que es, bueno, que escribió sobre la ontología del lenguaje, que realmente es un placer leerlo, tiene mucha información,
también si les interesa, se los dejo ahí. El primer principio es que no sabemos cómo son las cosas, ¿sí? Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Espectáculo escucharla. El segundo principio es que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Y el tercer principio es que los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen. ¿Sí? A través de sus acciones. Y a través de sus acciones también podemos cambiar esos sistemas sociales, ¿sí? Por eso la comunicación es generativa. Puede generar realidades. Y por eso es tan importante y tan transversal en la organización. Acá también les puse un video, que no lo vamos a ver porque si no, no vamos a llegar. Se los dejo también en el Power para que lo vean. Son 10 tips o 10 consejos de cómo mejorar la comunicación. Recuerden que la responsabilidad de comunicarnos de manera efectiva es de todos y nos impacta a todos, porque la comunicación es una red y las redes conversacionales permiten que las cosas sucedan. Conversar es construir posibilidades futuras y coordinar acciones en forma efectiva. Y ahora creo que, no sé si tenemos tiempo. Bueno, tenía una actividad, si podemos armar grupos, por lo menos para que 10 minutos debatan entre ustedes. Pablo. Sí, ahora lo estaba haciendo. ¿Podrás armar grupos? Hola. Ahí está. Bien. Ah, bueno, pero espera que les quiero mostrar la actividad. Bueno. Acá tienen la actividad, si le pueden hacer un screen de pantalla. Me interesa que reflexionen un poquito entre ustedes, que charlen entre ustedes y que escriban, en primer lugar, escriban 3 juicios positivos, que no está acá escrito, pero yo se los digo ahora. Escriban 3 juicios positivos y 3 juicios negativos de su trabajo. Y después, reflexionar sobre estas preguntas. ¿Pueden expresar lo que sienten en conversaciones difíciles? ¿Qué emociones hoy les parecen fáciles de admitir y con quién? ¿En qué circunstancias laborales les cuesta más comunicarse? ¿Y cómo es la comunicación en su trabajo? ¿Qué cambiarían? Con respecto a los juicios, a 3 juicios negativos y 3 juicios positivos de su trabajo, conversen entre ustedes y elijan entre todos, poniéndose de acuerdo por ahí en qué coinciden, cuáles son los 3 positivos y cuáles son los 3 negativos. ¿Les parece? 10 minutos. ¿Listo? ¿Pablo? Sí. Ahora sí. Hay muchas personas que no aceptaron todavía. En el grupo 1 hay 2, en el grupo 2 hay 4, en el grupo 3 hay 4. Uh-huh. En el grupo 4 están todos, en el grupo 5 hay 6. Disculpe, profe, ¿me podría mandar la aceptación de vuelta? Porque puse sin querer, apreté el omitir. Bueno. Ay, ya son las -10.
Pablo, piden que mandes de nuevo, ¿no? Ya le envié. Ah, bien. Sofi, ¿le podría escribir en el grupo, perdón, en el chat de las preguntas? Que no la llegaron a copiar algunos, a mí recién me estaban diciendo. Ahora la Uy, van a bueno, escribir un ratito, las ya no preguntas sé en el si chat. tienen tiempo igual. Ahí se las copio. Ahí está. Pablo, Sí, ¿ya están en el grupo? sí. Ah, bien, bueno. Me quedó muy justa, Sí. pero bueno, es mucha información. Bueno, a las y 55, ¿nos podremos extender 5 minutos más, Pablo, o no? Calculo que sí, siempre y cuando mi compañero no me saque, sí. Bien. Bueno.
Hola. Hola, ¿cómo le fue? ¿Pudieron hacer por lo menos los juicios? Activen los micrófonos. Yo, profe, recién me acabo de llegar a un lugar tranquilo, estuve en la calle, así que no pude colaborar con los chicos del grupo. Bueno, no importa, no hay problema. Estás perdonado. Fue muy poco tiempo, profe. Gracias. Profe, nosotros somos de la sala número 2. Sí. Hicimos la segunda parte de la primera, no pudimos. La pregunta que usted dijo no la pudimos hacer. Hay una de las niñas, ella tomó nota. Bien, a ver. Una de las chicas ahí del grupo número 2. Esas hicimos, así que ahí está. Sí, lo leo, profe. Bueno, dale. De la pregunta 1, si alguien, a ver, si me puede ir leyendo a la compañera las preguntas porque anoté directamente las respuestas. Sí, ahí te leo, dame un minuto. Dale. ¿Pueden expresar lo que sienten en conversaciones difíciles? Bueno, ahí todos coincidimos en que en conversaciones difíciles cuesta expresar lo que uno siente o se termina dando la razón a las personas de rango superior. A veces cuesta lograr expresar y llegar a un acuerdo o a buscar una forma de cambiar las perspectivas de todos los que se involucran. Bien. En la 2. ¿Qué emociones hoy les parecen fáciles de admitir y con quién? Y bueno, ahí pusimos que es más fácil admitir emociones con los pares, como frustraciones, alegrías, tristezas, enojos. En cambio, con los jefes cuesta más hablar de esos sentimientos. Sí, ¿En qué circunstancias laborales le cuesta más comunicarse? Bueno, ahí todos coincidimos que en situaciones de conflicto es cuando más cuesta. Totalmente, es así. Sí, eso es lo que pusimos. ¿Cómo es la comunicación en sus trabajos? ¿Qué cambiarían? Todos pusieron ahí que la comunicación es fluida, pero lo que cuesta es el feedback, que haya como esa, cuando son relaciones verticales, digamos, ahí cuesta el feedback. Bien. Bien, con respecto a las conversaciones y la demostración de emociones o cómo nos sentimos con respecto a nuestros jefes, depende mucho del estilo de liderazgo que el jefe adopte, ¿no? Y de la confianza que se construya entre el líder o el jefe y los colaboradores, que ya lo vamos a ver en el próximo taller. Pero excelente. Gracias. ¿Alguien más? A usted, profe. Profe, nosotras del grupo número 1. Sí. Llegamos a hacer la de los juicios nada más. Bueno. Los 3 juicios positivos, el trabajo en equipo, el buen ambiente laboral y un lugar cómodo de trabajo ediliciamente y más lo edilicio. Bien. En el aspecto negativo, la falta de un lugar propicio de trabajo, falta de insumos y materiales y falta de conocimiento del jefe del desempeño de cada personal. Bien. Perfecto, eso lo pudieron hacer, se pusieron de acuerdo, digamos. Sí, lo estábamos charlando. Por eso Bien. no pudimos avanzar en los otros. Bien, bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias.
Otro grupo. Grupo 5. Nosotros somos del 5. El grupo Bueno. 5, profesora. Hola, grupo 5. Bueno, nosotros no llegamos a terminar, pero con respecto a la primera consigna, la conclusión en principio es que siempre es difícil poder expresar lo que se siente en una conversación difícil. En el ámbito laboral, concluimos que sí, pero que también es relativo dependiendo del jefe o de quien está a cargo. Sí. Es más difícil de expresar eso, ¿no? Sí, Con sí. respecto a la segunda, que emoción, acerca de las emociones, fuimos a que, por ejemplo, la frustración es por ahí difícil de manejarla y por ahí de comunicarla o de, perdón, de expresarla, supongamos de un jefe o de un líder para con sus los seguidores o sus subordinados, siempre va a ser difícil demostrar cualquier tipo de emoción, ya sea positiva o negativa, porque está en un lugar que debe, digamos, mantener cierto perfil, ¿no es cierto? Y que por ahí eso es más fácil entre pares, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, eso con respecto a lo primero. No llegamos, digamos, porque no Sí, faltó no, es el que era muy poco tiempo. el tiempo. Bueno, Muy poquito, profe. ¿qué circunstancias laborales nos cuesta más comunicarnos? Sería en circunstancias de estrés o de mucho trabajo, donde hay mucha tarea, Bien. y cómo la comunicación en sus trabajos, ¿qué cambiaría? Yo creo que la comunicación en el trabajo, particularmente donde yo estoy, lo que le cambiaría es de que fuera más rápido la devolución o el feedback, ¿no? Bien. Y con respecto a los juicios positivos, coincido ahí con una compañera que decía el lugar de trabajo, lo que hace a lo edilicio, o también y en otro aspecto positivo puede ser las facilidades que se le da, digamos, al empleado en cuanto a lo que es el horario o las licencias, no, Flexibilidad. en general, ¿no? Depende. En mi área particularmente no tanto porque somos pocos, entonces cuesta eso, pero en el general es distinto. Bien. Y lo que como aspecto negativo, como juicio negativo, el emparejar hacia abajo, no, no darle valor a las capacidades sobresalientes de cierto personal, ¿no es cierto? O sea, que hoy está muy en boga esto de que todos somos iguales, eh, pero no es tan así, o sea, hay en cosas que sí, para los derechos sí somos iguales, pero también debemos ganarnos, ¿no? Algunos de esos derechos. Y creo que en ese aspecto es igual hacia abajo. Y eso es Bien. negativo, porque el productivo o el eficiente va a trabajar, va a llegar un momento que puede cansarse y hacer lo mismo que hace el otro que no lo es. Bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, creo que ya en cualquier momento nos cortan. Excelente lo que hicieron. La idea era que puedan identificar algunas cosas que pudimos ver en el taller. La verdad que es mucha la información. Me costó sintetizarla y hacerla realmente productiva para ustedes.
Así que bueno, les quería pasar unos videos también, pero el tiempo no alcanza, así que se los dejo en el Power para que los vean. Y bueno, espero que les haya gustado el taller, les haya servido. Sí, profe, claro. No sé si tienen alguna duda, consulta. Yo, profe, tengo una consulta. Sí. En el taller anterior yo no pude registrar la asistencia. Yo le mandé mail porque no podía hacer los trabajos ni registrar la asistencia. Nos modificaron el acceso, pude hacer los trabajos virtuales, pero no pude registrar asistencia. No sé si incide en algo o no, pero quedó Bueno, sin... ya tengo tu mail. No te preocupes. Bueno, era eso nada más. Y no sé si hoy hay que registrar, ¿cómo se registra? Sí, comunicación es la palabra. Ah, bueno. Listo, profe. Sí, yo también le mandé un correo a usted porque también no me tomaron la asistencia. Bueno, los voy a tener en cuenta, a los que me mandan el correo. Listo, profe. Gracias. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por participar y para mí ha sido una clase hermosa. Igualmente, Gracias, profe. profe, muy linda la clase, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Nos vemos, profe. Hasta luego. También le está consultando en el mail porque también tuve el mismo problema con el registro de la asistencia. Bueno, César, dale. No hay problema. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta la luego. próxima.